En este episodio vamos a discutir brevemente uno de los pasajes más famosos de la fenomenología del espíritu de Hegel. Me refiero al pasaje sobre el Señor y el siervo, o también llamado a veces la dialéctica del amo y el esclavo. Hay muchísima discusión y muchas interpretaciones sobre lo que significa este pasaje. Por el momento quisiera solamente recordar que la interpretación de esta sección como una antropología filosófica y como una filosofía de la historia con intención empírica se encuentra en Kojève y se pueden revisar los episodios anteriores donde discuto esa interpretación en relación a una serie de episodios que estoy elaborando sobre Hegel y su influencia en esta idea del llamado fin de la historia. Acá más bien voy a seguir una interpretación menos social o histórica de este pasaje, una interpretación que, como dije al inicio de esta serie de episodios, para hacer una introducción para una audiencia más amplia, no especializada sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, es una lectura que sigue interpretaciones, sobre todo de autores como Terry Pinkart en este caso, donde se pone el énfasis de la fenomenología o lo que se enfatiza de la fenomenología del espíritu es especialmente esta lógica de desarrollo de la racionalidad, ¿no? Esta interpretación, como todas, puede discutirse. El texto de Hegel es mucho más rico que las interpretaciones que los grandes especialistas puedan hacer. Eso pasa con todo gran texto de la historia de la filosofía. Pero a mí me gusta bastante esta interpretación como una introducción porque enfatiza aspectos del texto y de la filosofía de Hegel que pueden ser de interés para personas que no necesariamente son especialistas en Hegel, idealismo alemán, filosofía moderna o filosofía en general, ni que tienen la intención de serlo, pero que sí consideran que Hegel es importante y tienen un interés en saber un poco de qué va o por qué sería importante, y quizá esto sea como una especie de momento que los anime a luego continuar sus propios estudios en la filosofía de Hegel. Y también me gusta esta interpretación porque siento que en el contexto de este pasaje en particular, el del Señor y el siervo, este tipo de interpretaciones siento que le dan una proporción más adecuada al tamaño o a la extensión que tiene este pasaje en el texto en su conjunto. Y por eso yo tampoco me voy a detener demasiado en él. Eh, por ejemplo, como dije antes con Kojève o otros intérpretes o lectores que puedan tener una inspiración más marxista, por ejemplo, siento que el riesgo muchas veces puede ser que se sobredimensione este pasaje sin justamente contextualizar su lugar en el texto, ¿no? Porque son pocas páginas, entonces hay que ver qué hay antes, qué hay después, cuál es el sentido de estas ideas, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos en lo que viene antes y lo que viene después, quizá podemos recordar brevemente lo que ha venido antes. Recuerden que en la fenomenología hemos pasado de modelos de conocimiento más teóricos, donde la conciencia, la sección conciencia, ha querido captar un objeto diferente y se ha enfocado en captar primero lo inmediato de la certeza sensible, luego objetos perceptuales, luego estas fuerzas subyacentes, internas a las apariencias del mundo sensible, y el resultado ha sido sobre todo enfatizar la importancia de la propia actividad de la conciencia, del pensamiento, su actividad conceptual, y de justamente reconocer que esta conciencia es ya una autoconciencia, ¿no? Un tipo de entidad que es consciente de uno, con esta distinción que no es una distinción, que discutimos en el episodio anterior, y que esto se encuentra presente en las actividades que hacemos y con el tipo de reflexión que podemos tener sobre nosotros y el tipo de interpretación que podemos tener sobre nosotros y sobre el mundo. Y esto nos lleva a pensar ahora en un modelo o en tipos de modelos de conocimiento más prácticos, porque ya no estamos hablando puramente de un concepto y un objeto, sino de una autoconciencia donde ésta se reconoce además como un tipo de organismo, un animal vivo que siente falta, que tiene deseos, que es parte de este proceso vital, de este proceso de la vida, y justamente que tiene relación con su propia especie y que, digamos,
también parte de su existencia tiene que ver con satisfacer deseos y reproducir a la especie, ¿no? Y esto se condice con lo que vimos en el episodio anterior en relación a esta especie de teoría general sobre la vida que Hegel esboza aquí para relacionarla con la autoconciencia. Y en este punto recordemos que lo que hace, o para Hegel establece una diferencia entre los animales no autoconscientes y nosotros, es que nosotros tenemos una relación, si quieren, podemos llamarla interpretativa, con nuestro género. Es decir, que podemos tener una relación interpretativa con qué somos, y qué significa ser lo que somos, quiénes participan de esto, ¿no? Y podemos hablar más allá del texto de Hegel con, por ejemplo, cuando hablamos de lo humano, cuáles son los límites, quién o quién no es humano, cómo históricamente esto ha variado, por ejemplo, qué es lo esencial de lo que significa ser un ser humano, y etcétera, etcétera. Pero en relación con el tema de los deseos y de las necesidades, la autoconciencia siente esta falta como los otros organismos no autoconscientes, estos deseos para mantenerse con vida, para reproducirse, pero la autoconciencia es consciente de sí, de experimentar esto, se sabe cómo experimentando esto, pero también es consciente de las razones de por qué desea lo que desea, de cómo satisface estas necesidades, de por qué su género y su especie demandan la satisfacción de estas necesidades. Y recordemos además que uno puede estar equivocado sobre estas razones, pero esto no quita que la autoconciencia se mueva o opere en un espacio de razones e inferencias. De nuevo, podríamos tener razones equivocadas o que se revelen como falsas sobre por qué deseamos ciertas cosas, pero eso no quiere decir que la autoconciencia, su lógica de operación, si se quiere, sea de racionalidad, de justificación, de inferencias y de comprender este tipo de deseos y proyectos prácticos en relación a ciertas razones y justificaciones. Entonces, en este contexto, Hegel enfatiza que la autoconciencia aspira a un tipo de independencia o autosuficiencia que los deseos biológicos no pueden otorgar, porque siempre vamos a depender de ellos, porque el ser un animal, seamos autoconscientes o no, no puede dar esta autosuficiencia. Esto lo mencionamos en el episodio anterior en relación con siempre vamos a necesitar alimentos, sueño, por ejemplo, y entonces no funciona por ahí la satisfacción de autosuficiencia o independencia que la autoconciencia también, a la que la autoconciencia también aspira. Entonces acá Hegel introduce esta idea central de su filosofía, según la cual la satisfacción de la autoconciencia depende de otra autoconciencia. No puede ser satisfecha en alimento y sueño puramente o en la satisfacción de estos deseos puramente animales o biológicos o que tienen que ver con la reproducción de la especie, sino que tiene que ver con establecer un tipo de relación con otra autoconciencia. Y esto, en esta interpretación, se debe a que la autoconciencia solamente va a poder tener autoridad o sentir que tiene la autoridad en sus creencias y acciones, en sus proyectos prácticos para satisfacer, por ejemplo, estas necesidades o relacionarse con el mundo, si se le reconoce a esta primera autoconciencia como teniendo autoridad. Esto quiere decir que la primera autoconciencia necesita ser reconocida como poseyendo autoridad para lo que constituyen sus creencias y sus acciones, y este reconocimiento lo tiene que dar otra autoconciencia, no lo pueden dar otros animales no autoconscientes, ni lo pueden dar otras entidades o el alimento o otros seres vivos o inertes. Entonces la otra autoconciencia, la que vamos a llamar la segunda autoconciencia, tiene que reconocer a la primera. Entonces, si nosotros fuésemos la primera autoconciencia, tenemos que pensar que nuestras aseveraciones como animal autoconsciente dependen de un tipo de certificación, entre comillas, de un tipo de autoridad externa, no solamente es nuestra. Necesitamos que otro certifique nuestro punto de vista como sujeto, como agente, nuestros proyectos, la manera en la que satisfacemos nuestros deseos o nuestros deseos mismos. Entonces, la autoconciencia, la primera, en este ejemplo, nosotros siendo la primera autoconciencia,
podemos ser tenidos como autosuficientes si es que somos autorizados por otra autoconciencia, lo que estamos llamando la segunda autoconciencia. Entonces, uno puede preguntarse, porque si estamos leyendo esto, ya de por sí el texto es muy difícil y esta interpretación trato que aclare algunos aspectos esenciales, pero suena un poco como un trabalenguas, y uno puede preguntarse, pero ¿por qué tengo que depender de otros? Si yo deseo, quiero y hago y soy libre, ¿por qué importa esto? Y es un punto conceptual sobre la autoconciencia y el significado de lo que estamos haciendo. En esta interpretación, lo que se quiere enfatizar es que no puede haber una pura autoautorización. Uno no puede certificarse a sí mismo, por decirlo de alguna forma. Por eso uso la metáfora de un certificado que nosotros necesitamos que nos lo dé una institución. eh, Porque yo sí, claro, yo puedo pensar que sé lo que estoy haciendo como animal autoconsciente cuando sigo mis proyectos prácticos, cuando busco satisfacer mis deseos en este modelo de conocimiento práctico, pero potencialmente alguien, otra autoconciencia, siempre puede cuestionarme, discutirme, retarme en mis creencias, en mis acciones, en mis proyectos prácticos, en mis deseos, en cómo los satisfago. Entonces, mi, digamos, autocerteza solamente puede ser verdad si hay una cierta congruencia entre lo que considero que estoy haciendo yo, la primera autoconciencia, y lo que los demás, la segunda autoconciencia, considera que estoy haciendo. Entonces, este es un punto conceptual, por eso no hay que pensarlo como una historia empírica. Es un punto conceptual, si se quiere, sobre el carácter intersubjetivo de la autoconciencia. Acá yo considero que este pasaje es mucho más abstracto, menos histórico, sociológico, psicológico. Entonces, lo que se quiere enfatizar con estas expresiones es especialmente el carácter intersubjetivo de la autoconciencia, justamente para que ésta pueda realmente saber que está autorizada para creer y hacer lo que cree y hace. Entonces, mi conocimiento, y recuerden que es un conocimiento práctico, a diferencia de la sección de la conciencia, mi conocimiento práctico, mi satisfacción de deseos, mis proyectos, esto solamente cuenta si es autorizado, si yo termino estando autorizado por quien puede autorizarme. Y entonces aquí viene la pregunta de quién autoriza, por qué autoriza, y la respuesta que hemos ido mencionando es la segunda autoconciencia, otra autoconciencia. Entonces, lo que yo quiero como primera autoconciencia es de que el otro me reconozca y me autorice. Pero la tensión que Hegel detecta en esta historia original, si se quiere, es que yo como primera autoconciencia que hago mis proyectos prácticos, que satisfago mis deseos, yo solamente quiero eh, tener autoridad, quiero que se me reconozca y no importa lo que yo diga o haga. Y además yo no quiero tener que reconocer recíprocamente a la segunda autoconciencia. Entonces, esto es importante porque la primera autoconciencia no quiere un reconocimiento recíproco, no está interesada en eso o no piensa en eso principalmente. Quiere que se le reconozca sin reconocer, quiere ser autorizada sin autorizar, quiere que su punto de vista subjetivo sea el punto de vista objetivo e impersonal. Quiere que se le reconozca su punto de vista, el de la primera autoconciencia, como el punto de vista. Quiere ser certificada la primera autoconciencia como la autoridad, que su punto de vista subjetivo, como dije antes, sea el punto de vista objetivo e impersonal. Y esto quiere decir, en la práctica, es una expresión un poco, es contradictoria, pero es como que la primera autoconciencia quiere afirmar y negar la independencia de la otra autoconciencia al mismo tiempo, porque quiere reconocerla, mejor dicho, quiere que se le reconozca a ella sin reconocerla recíprocamente. Y vamos a ver los efectos de eso, ¿no? Como esta especie de afirmación y negación de independencia. Entonces, Hegel en este punto presenta como modelo a dos autoconciencias que persiguen esto. Es decir, nosotros hemos hablado desde nosotros como siendo la primera autoconciencia, pero también tenemos que asumir que en este modelo de interacción, la segunda autoconciencia también quiere esto.
Entonces, en el origen, las dos quieren este reconocimiento asimétrico. Cada uno quiere ser independiente, que su punto de vista sea el punto de vista, quiere reconocimiento sin reconocer al otro recíprocamente. Ambos persiguen reconocimiento asimétrico. Cada uno quiere que su punto de vista, sus creencias, sus razones, sus acciones, sus deseos sean el punto de vista objetivo e impersonal. Y de nuevo, el agente, cada una de estas dos autoconciencias, sabe que solamente puede tenerse como independiente si es reconocida por el otro como independiente. Y en este contexto quiere decir ser autorizado que su punto de vista es el punto de vista. Entonces, esto revela en esta discusión bastante abstracta para Hegel el carácter social de este conocimiento práctico, ¿no? Todavía no hay mucha densidad histórica, cultural, esto va a ser desarrollado mucho más adelante, pero en este punto ya del libro ya podemos empezar a ver cómo para Hegel los estándares de lo que cuenta como razones con autoridad, la autorización, la certificación, lo que cuenta como una razón, es el resultado de un proceso intersubjetivo o social y más adelante claramente un proceso que podemos llamar colectivo. Y aquí es donde Hegel más adelante, y esto es parte de lo central de su propia filosofía y que se conecta con, podríamos llamar incluso una teoría social, pero también una filosofía en sentido mucho más amplio, enfatiza estos componentes de la comunidad, de la historia, de las instituciones, de las prácticas sociales. Y esto va a ser desarrollado a lo largo del texto en las partes que yo particularmente considero que son las más importantes, pero eso no importa ahorita. Pero por lo pronto, en este punto ya vemos este carácter social y por eso hay que concentrarnos en este modelo y especialmente en el primer agente, la primera autoconciencia, cómo necesita reconocimiento y cómo necesita de otros, o en este caso de una segunda autoconciencia, para que nos aseguren o le aseguren de que lo que toma como autoritativo lo es realmente, que su punto de vista es el punto de vista. Y para asegurar la independencia de este agente, de nuevo, esta autoridad, la segunda autoconciencia tiene que reconocer y devenir dependiente del otro al que está reconociendo, ¿no? Y esto porque está reconociendo el punto de vista del primero como autoritativo. Esto suena como un trabalenguas, pero lo que quiero decir es de que la primera autoconciencia o lo que aspiran ambas autoconciencias con esta idea del reconocimiento asimétrico es, quiero que el otro me reconozca, yo no voy a reconocer al otro recíprocamente, mi punto de vista va a ser el punto de vista y el segundo, la segunda autoconciencia va a depender de mí, se va a subordinar a mi punto de vista. Entonces, eso es lo que ambas autoconciencias persiguen. Y como ambas consideran en esta narrativa hegeliana, si quieren con estos tonos dramáticos o épicos, consideran que el reconocimiento es tan importante para esta satisfacción de la autoconciencia, porque la vía puramente biológica de satisfacción de deseos no va a producir esto. Esto es tan importante para la autoconciencia a nivel conceptual que uno puede estar dispuesto a sacrificar su vida por él, ¿no? Esta parte también que se conecta con lo animal, ¿no? Porque finalmente estamos satisfaciendo los otros deseos para mantenernos con vida, para reproducir la especie. Ahora, por eso acá, como un paréntesis, en este contexto de estar dispuesto a sacrificar la vida por esta disputa, por eso acá yo creo que el punto de nuevo es más conceptual porque si no, para un lector primerizo puede sonar muy hiperbólico o hasta ridículo luchar a muerte por una certificación o autorización de tipo epistémica para proyectos prácticos de la autoconciencia. Entonces uno, digamos, piensa como que esto no tiene sentido. Pero lo que quiero decir acá cuando estoy enfatizando esto es de que no me parece que el énfasis de este pasaje debe estar en algún tipo de teoría social o histórica de la lucha de clases o de una teoría fundamental sobre la institución de la esclavitud. Eso es lo que quiero hacer con este paréntesis. Entonces, es cierto que la manera como estoy fraseando este pasaje es mucho más abstracta y más vinculada a un tipo de conocimiento práctico y una relación intersubjetiva de autorización, pero creo que esto es muy importante en cómo Hegel entiende la autoconciencia y cómo esto se condice con lo que viene luego en los siguientes pasajes. Y
aunque, digamos, he discutido en otros episodios y se pueden revisar la importancia de Kojève y de su interpretación de estos pasajes para elaborar de nuevo una antropología filosófica, un tipo de filosofía de la historia, y que esto ha sido productivo y ha sido influyente en la filosofía francesa y en otros tipos de discusiones, me parece interpretativamente más fiel a aspectos medulares del texto este tipo de lectura que enfatiza más la relación intersubjetiva de autorización. Aún así, y este es un segundo paréntesis como un eventual episodio que quiero hacer, también, aunque yo soy escéptico de pensar esto más en la línea de una teoría social o histórica de la lucha de clases o de la institución de la esclavitud, sí me parece importante comentar el famoso texto, la famosa interpretación de Buck-Moores, donde se conecta este pasaje de Hegel con la revolución en Haití. Yo no voy a ahondar en esto ahorita, pero sí me gustaría quizá pronto comentar este famoso artículo, si no me equivoco es del año 2000, luego hay un libro que complementa esto y quizá me gustaría aprovechar en comentar algunas de estas cosas para complementar esta interpretación como una interpretación diferente a la que estoy elaborando acá, ya la de Kojève que he discutido antes en episodios anteriores. Entonces, cerrando estos paréntesis, podemos volver y recordar que en todo caso, cuando estamos hablando de esto, la lucha a muerte, al margen de nuestra interpretación, si es sobre la esclavitud, sobre la lucha de clases, sobre el punto conceptual de la relación de autorización intersubjetiva entre autoconciencias, al margen de esto, lo que todas están de acuerdo es de que la lucha a muerte en este pasaje no puede terminar con la muerte de los dos, porque no habría reconocimiento alguno, ni con la muerte de una de las partes, porque no habría reconocimiento. Uno necesita por lo menos de dos autoconciencias. Se requiere de esta relación intersubjetiva. Entonces, las dos autoconciencias deben sobrevivir para que pueda haber reconocimiento. Se necesitan dos autoconciencias y una en este modelo, en esta situación que Hegel está elaborando, una tiene que terminar cediendo, tiene que terminar aceptando que su vida es más importante. Hay un miedo a la muerte, si se quiere, y una aceptación de que la vida es más importante que el reconocimiento recíproco. Entonces, luego de una lucha a muerte, uno termina siendo reconocido y el otro reconoce sin ser reconocido recíprocamente. Uno deviene señor, lo que en otras lecturas se llama el amo, y el otro deviene el siervo, o lo que a veces se llama el esclavo. Entonces el señor demanda el reconocimiento del siervo, pero no lo reconoce, ¿no? Y así gana este tipo de autorización y su punto de vista deviene el punto de vista. El siervo reconoce al señor como señor. Y todo esto de nuevo, en lo que estoy tratando de enfatizar, es un punto conceptual sobre la subjetividad o de la autoconciencia. No es principalmente una observación psicológica, sociológica o empírica o sobre los orígenes de la esclavitud para efectos prácticos. Entonces, en esta situación, uno se somete y deviene el siervo del otro y este otro justamente al recibir a esta otra autoconciencia que se somete a uno, es que uno deviene el señor, ¿no? En esta relación de reconocimiento asimétrico. Entonces, los sometidos, o en este caso la segunda autoconciencia, es sometida y tratada básicamente como una cosa, un instrumento, porque sirve como siervo para satisfacer las necesidades e intereses del Señor. Entonces, el Señor consume, tiene sus deseos, requieren ser satisfechos, entonces ordena al siervo que produzca, pero no principalmente para su consumo, sino para el consumo del Señor, para la satisfacción de los deseos del Señor. Entonces, el Señor necesita del siervo para que le trabaje, para que le satisfaga estas cosas, pero solamente el Señor necesita en este punto del siervo como necesita de cosas. Es como si fuera una herramienta. Entonces el Señor manda y el siervo obedece. Y el punto de vista de nuevo del Señor, lo que había mencionado antes, deviene con esta relación de reconocimiento asimétrico el punto de vista impersonal y esto se revela como un hecho social o intersubjetivo, si se quiere, en el sentido
básico de literalmente ser un producto intersubjetivo, ¿no? Las dos autoconciencias mantienen esta relación, hay un reconocimiento asimétrico y entonces una deviene señor y otra deviene siervo. No existen señores sin siervos y no existen siervos sin señores. Esto puede ser también a nivel sociológico, histórico, empírico, pero acá estamos hablando más abstractamente de estas categorías de reconocimiento asimétrico intersubjetivo en pugna por una autorización de la autoconciencia para sus proyectos prácticos. Ahora, en este punto, la verdad hegeliana que se revela, porque siempre hay este tipo de revelación hegeliana, es algo que ya sabemos, pero que tiene que enfatizarse, ¿no? Porque muchas veces esto ya está presente, pero Hegel como que le da una cierta vuelta o lo muestra de cierta forma y esto cambia la manera como estamos pensando este tipo de fenómenos. La verdad hegeliana que se revela aquí en este punto es que el señor es señor, por lo que acabo de decir, es decir, porque el siervo acepta. Hay un tipo de reconocimiento, como hemos visto, una aceptación. El Señor es Señor porque es reconocido como Señor, no hay nada intrínseco ahí, es una cuestión intersubjetiva y social. Ahora, esto ya lo sabemos, pero en el contexto de esta conversación sobre la autorización, lo que nos debe llamar la atención es que hay un cierto inevitable fracaso en la aspiración de la autoconciencia por obtener satisfacción, porque la autorización que recibe de la segunda autoconciencia a través del reconocimiento asimétrico es una autorización contingente que es fruto justamente del miedo a la muerte de la segunda autoconciencia. Entonces, el Señor depende de este reconocimiento que es contingente, que es inestable y que además está mediado por otras cosas, fuerza, coerción, miedo, ¿no? Que son componentes claves en esta relación asimétrica. Entonces, eso hace que la satisfacción que persigue el Señor no puede darse plenamente, a pesar que claramente Él tiene una posición de ventaja en la relación asimétrica porque tiene una herramienta que le satisface sus deseos, pero la satisfacción a la que aspiraba no se puede dar plenamente y ese es el fracaso de ese tipo de posición subjetiva o ese tipo de rol, si queremos usar otra palabra, y más bien por el lado del siervo, es en esta relación justamente que él va reconociendo su agencia y su rol en la producción y reproducción de estas relaciones intersubjetivas de autorización y reconocimiento. Entonces, digamos, se da cuenta que él tiene un rol más activo, si se quiere, o productivo en la construcción de esta relación de reconocimiento asimétrico y al mismo tiempo su rol como trabajador para el Señor es para Hegel una producción que, y esto es parte de la teoría particular de Hegel, como que lo educa, que tiene un rol de educación o de formación, porque este trabajo va más allá del consumo inmediato. Y esto tiene para Hegel una serie de efectos formativos, pero no nos vamos a detener en esto, pero lo importante es que el trabajo es importante en este proceso. Para Hegel, esto, como vimos en episodios anteriores, Kojève también lo enfatiza y lo lleva por otro lado. Entonces, el trabajo del siervo hace que los objetos que produce cuenten para el Señor, pero justamente porque los trabaja, ¿no? Entonces, si quisiéramos poner un ejemplo simple, sería el señor tiene hambre y necesita alimentos y entonces el siervo prepara los alimentos, entonces el siervo se da cuenta que su trabajo, el cocinar o preparar los alimentos, es lo que hace que cuenten como alimentos para el Señor. Su trabajo los vuelve alimentos que cuentan para la satisfacción de deseos del Señor. Entonces, el siervo o esclavo va ganando una conciencia de este rol transformador. Y en este punto muchas veces lecturas que enfatizan o la lucha de clases o la emancipación tratan de darle un gran protagonismo histórico a este tipo de autoconciencia, si se quiere, o de reflexividad sobre el rol del trabajo y de cómo sostiene este tipo de relación asimétrica, ¿no? Y no recíproca. Y Kojève, como hemos visto antes, va a tratar de tener una especie de filosofía de la historia donde a grandes rasgos lo que se requiere es de que los esclavos terminen luchando contra los amos y se liberen, digamos, ¿no? Pero para diferenciar la lectura que estamos haciendo acá
que tiene que ver con más esta relación intersubjetiva de autorización sobre nuestras creencias, acciones, razones, etcétera. Para diferenciar esto de Kojev, hay que enfatizar el final un poco, ¿no? De este pasaje, porque el final no termina con ese tipo de filosofía grandilocuente, ¿no? Es decir, incluso si se revisa, lo que se termina mencionando es que el siervo de alguna forma termina siendo obstinado, ¿no? Al darse cuenta de estas cosas, puede ser obstinado en las demandas del Señor, y esto tiene un aspecto para nosotros positivo porque revela como que es consciente de un tipo de libertad que posee o un interés que tiene en resistir su servidumbre, pero no termina necesariamente de desafiar o de cuestionar el orden existente. Entonces, el final de este pasaje no es precisamente como feliz o revolucionario, sino que más bien enfatiza que hay una relación de reconocimiento asimétrica y que no hay plena satisfacción de la autoconciencia en ninguna de las partes. Es decir, lo interesante de esta sección es cómo Hegel al comienzo, en el episodio anterior, habla de lo importante de la autoconciencia, la necesidad que la autoconciencia tiene para satisfacerse, para ganar autosuficiencia e independencia de otra, y cómo elabora un concepto muy básico de espíritu, como un yo y un nosotros, un tipo de comunidad donde vamos a reconocernos recíprocamente y donde va a haber esta especie de punto de vista colectivo que va a ser el punto de vista impersonal, pero esto se anuncia como una especie de meta, ¿no? Hacia la que tiende la autoconciencia, pero en este punto inicial, con este modelo donde las dos autoconciencias persiguen reconocimiento asimétrico, donde quieren autorización sin autorizar al otro, no hay plena satisfacción para ninguna de las dos, eh, porque lo que se ha logrado es, o el efecto es de que, em, por un lado, uno no es reconocido recíprocamente, ¿no? El siervo, pero el otro, recordemos, o si prestamos atención al detalle, el otro, el Señor, no obtiene la autorización de alguien a quien reconoce plenamente. Entonces, es una autorización que viene de alguien que el Señor no está reconociendo. Entonces hay una especie de fracaso o imposibilidad por la satisfacción a la que aspira la autoconciencia. No hay todavía este punto de vista común, compartido, social de ambos, de reconocimiento recíproco. Este punto de vista objetivo e impersonal tiene todavía que ser construido y la historia de esa construcción es algo que la fenomenología del espíritu en su conjunto o en gran parte va a reconstruir sucesivamente. Esa es en buena cuenta para Hegel la lógica de desarrollo histórico del espíritu. Entonces, a lo que va a ir tendiendo el texto, si se quiere, en esta interpretación que enfatiza esta historia de la racionalidad, es la construcción de ese punto de vista común compartido por autoconciencias o agentes que se reconocen recíprocamente. Ahora, antes de llegar a ese ideal, si llegamos, eh, hay que seguir el orden del texto y por eso aquí también quería enfatizar no lo que viene antes, sino justamente ahora que hemos visto este texto, solamente anunciar que lo que va a venir después como un primer paso en ese camino de la aspiración, de la autoconciencia, es esta consideración por su libertad también. Y Hegel va a discutir cómo luego de este momento del Señor y el siervo, la autoconciencia va a pasar por estos tres momentos, si se quiere, ¿no? Que van a ser el estoicismo, el escepticismo y lo que él llamó la conciencia infeliz. Entonces eso es lo que vamos a discutir luego, ¿no? Y va a ser el tema del próximo episodio en esta serie. Entonces lo voy a dejar acá. Muchas gracias por su atención. Considere de nuevo suscribirse si no lo ha hecho ya y también considere recomendar este episodio a quien pueda serle de interés o de utilidad. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio.